Bien, estamos de vuelta, comenzamos Noticias Express 8:30 y vamos de inmediato al punto de prensa que a esta hora entrega Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, en este punto de prensa, entregando más información sobre el proceso de cambio de domicilio electoral. Escuchamos. A la semana pasada en el Parlamento que la ley que acerca al elector al local más cercano a su domicilio se aplicara para el plebiscito del 4 de septiembre. Y por tanto va a ser la primera vez que se aplica, ¿ya? Y el tener el domicilio actualizado significa que la persona va a ser asignada, ¿ya?, al local de votación más cercano a ese domicilio, al cual incluso se va a poder trasladar, digamos, a pie, ¿ya?, en muchos casos, no necesariamente en todos. Entonces es una segunda razón para tener actualizado el domicilio electoral. Así que el llamado que hacemos hoy día a todo el mundo es a actualizarlo. Ya, lo pueden hacer de tres formas, básicamente. La primera es por internet a través de clave única, que se ha estado haciendo fuertemente en estos momentos. La segunda es presencialmente en las oficinas de Chile Tiende y en las direcciones regionales del servicio electoral. Nosotros tenemos una oficina por región, ¿ya? Ahí, digamos, obviamente presencial tiene que llevar su cédula de identidad para identificarse. Eso es el único requisito. Nosotros incluso, haciendo un esfuerzo por parte de nuestro personal, vamos a atender en las oficinas regionales del servicio electoral este sábado y este domingo, 1 de mayo, ya, feriado, incluso irrenunciable. Vamos a hacer el esfuerzo para atender desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde esta atención preferencial. Así que reitero la invitación a todos los electores a revisar su domicilio electoral y actualizarlo para tener todas las facilidades para votar el 4 de septiembre próximo. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña, el ministro, ¿ya?, que también, y la subsecretaria Macarena Lobo, que estuvieron involucrados en la tramitación de esta ley, ¿ya?, que va a producir la aplicación para el plebiscito. Y ellos, digamos, están también comprometidos como gobierno en esta campaña. Y le dejo la palabra al ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, como lo ha dicho el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, hoy estamos acá desde la Secretaría General de la Presidencia junto a la subsecretaria para invitar a todas y todos quienes tengan el derecho de poder emitir su voto para este plebiscito de salida del 4 de septiembre a que revisen en la página web miconsulta.cervel.cl cuál es el estado de su registro, ¿ya?, cuáles son los datos que ahí están respecto de cada una de las personas para poder, sobre todo, aprovechar esta oportunidad de actualizar el domicilio, que es hasta este domingo, 1 de mayo, de tal forma de, como se ha dicho acá, poder tener acceso a votar en el local más cercano a su domicilio. Antes de esta elección, el servicio electoral asignaba una mesa dentro de la misma comuna, pero no necesariamente en la zona más próxima. Eso significaba, como muchas personas lo han vivido, que muchas veces el local de votación exigía de encontrar un medio de transporte para poder desplazarse y muchas veces, como lo hemos visto, en esos días el transporte no es tan expedito, no es tan fácil. Por lo mismo, es que nosotros estamos invitando a todas las personas a que puedan hacer este cambio de domicilio al lugar en el que habitan, para que de esa forma puedan acceder a un desplazamiento que sea más sencillo, sobre todo personas mayores, personas con dificultades de movilidad, pero para todas las personas en general hoy día es importante que puedan actualizar su domicilio. Y para las personas que quizás ya lo tienen actualizado, también conversar con sus familias, conversar con quizás las personas mayores que no tengan acceso a
realizar este cambio por Internet y facilitarles el proceso. Esto solo requiere la clave única para que de esa forma podamos tener la mayor participación posible en este plebiscito que, como se decía anteriormente, es un plebiscito cuyo voto tiene carácter obligatorio y por lo tanto esperamos que todas las personas puedan emitir su opinión respecto a si cambiar la Constitución o no. Así que como gobierno estamos comprometidos en apoyar esta campaña que ha iniciado el Servicio Electoral y cualquier duda, por cierto, también desde las distintas oficinas a nivel gubernamental también van a poder conseguir guía y orientación respecto a esta materia. Ministro, ¿cómo estás? Buenos días. Por ¿Dónde? acá, Para allá. Venegas de Canal 13. ¿Qué tal? Mucho gusto. En esta elección, además de ser el voto obligatorio, la gente va a votar cerca de su casa. Y este es un cambio bien importante, porque en las elecciones pasadas mucha gente me decía, yo hablar por mi barrio, yo soy de San Bernardo, La Herrera, y me decía, me mandan al límite de San Bernardo con el bosque, eso no va a pasar ahora. Si es que, claro, exactamente, o sea, hay una asignación automática al local más cercano, pero lo que hay que revisar, y por eso estamos apoyando esta campaña, es que las personas estén en el domicilio actualizado. A veces las personas se cambian de hogar y se cambian dentro de una misma comuna y quedan registrados en el antiguo domicilio. Entonces, por ejemplo, para estar bien atentos y atentas a que esa información sea realmente la última, invitamos a que las personas, todas las personas, consulten la página web. No se demora nada, pueden agarrar el celular o el computador o el tablet y poner miconsulta.cervel.cl, ingresar su root, ingresar en este caso, si es que quieren hacer los cambios, la clave única y van a poder actualizarlo de manera instantánea para que de esa forma puedan acceder al local más cercano de votación. Ministro, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes como gobierno ahora que el voto obligatorio vote en cifras o el porcentaje más gente, poco más del 50% de lo que ha votado la gente en las elecciones que más ha votado? ¿Cuál es la proyección que ustedes hacen? Y la misma pregunta también para hacer. A ver, no tenemos experiencia desde la cual podamos comparar, por lo tanto es muy difícil hacer una estimación. Sin duda, toda intuición puede decir que esta votación se va a elevar, ¿no? Que va a aumentar la participación y eso es por lo que estamos también trabajando y ayudando, contribuyendo en todo tipo de campaña para promover el voto informado, que la gente participe, pero en el caso específico de un número no tenemos punto de comparación, por lo tanto cualquier estimación que uno pueda dar no necesariamente va a estar basada en información fidedigna, sino más bien en estimaciones que quizás no tienen tanto arraigo en una experiencia comparada. Probablemente una vez que tengamos este voto obligatorio con padrón completo, porque antes había voto obligatorio pero con inscripción voluntaria, hoy día no tenemos punto de comparación, por lo tanto probablemente si a futuro se vuelve a aplicar el voto obligatorio con inscripción automática vamos a tener un punto de referencia para poder estimarlo. Lo mismo, o sea, batimos récord de participación en diciembre con 8.200.000 electores que votaron, ¿ya? Y pasamos con crece el 50%, donde estábamos más, un poquito arriba, un poquito abajo, pegados en las elecciones presidenciales o anteriores, digamos, de participación. Ojalá este récord suba mucho, o sea, tenemos 15 millones de electores probablemente, vamos a ver en el cierre del padrón cuántos son, pero ojalá superemos los 10 y nos acerquemos a los 15 millones, que es el total, ¿ya? Ahora nunca vamos a saber cuál de las dos produce el efecto, si el voto obligatorio o la cercanía al domicilio, pero las dos ayudarán en ese propósito. Quería preguntarle respecto de, muy buenos días, sobre las justificaciones en el caso de que las personas no puedan votar, porque estamos acostumbrados al voto voluntario, sí, pero ahora obligatorio. Entonces, ¿qué pasa si la persona, no sé, lo mandaron a trabajar lejos de su comuna? La obligatoriedad es las personas que tienen domicilio electoral en Chile. Las personas que tienen domicilio electoral en el extranjero y tienen votar en el extranjero no tienen obligatoriedad. Ahora, las causales para excusarse, que se va a hacer ante los juzgados de policía local, es básicamente estar a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación en ese momento y las otras dos son el tener que realizar actividades relacionadas con la elección en el mismo momento. Eso afecta mucho a las Fuerzas Armadas que tienen
que están en un local distinto del que votan, digamos, en algunos casos, ¿ya? Y la otra es obviamente tener una justificación que lo excuse, pero que la califica el juez de policía local, como salud, etcétera, y la persona debería tener los antecedentes para, cuando sea citado el juzgado de policía local, plantearlo. ¿Cómo está, don Andrés? Bien. Oiga, tengo una consulta. ¿Qué pasa con la gente que ya con las medidas sanitarias que bajaron, comenzaron a viajar para poder relajarse? Un porcentaje ínfimo, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Van a tener que votar si que son turistas y no residen en el extranjero? ¿Se pueden excusar? En el fondo, ¿qué va a pasar con esa gente? Pensando vacaciones, el contexto. Y lo otro, en caso de una enfermedad, no sé, estoy pensando en el COVID, que todavía está aquí presente. ¿Me puedo excusar 2 días antes, 1 día antes? No, ¿Puedo faltar a la votación? No, es que no hay excusa antes. ¿Ya? La persona tiene que, si es citado al juzgado de policía local por no haber votado, y tiene que hacer esa citación ante el juez de policía local, él presenta sus fundamentos porque no votó. Y el juez, obviamente, si tiene fundamentos, no le va a pasar la multa. O le va a pasar la multa, o dependiendo de la calidad del argumento, le puede pasar una multa baja o una multa alta. Hay un rango. Pero eso lo decide el propio juez de policía local. No hay un sistema para presentar una excusa con anticipación, ¿no? Ministro Jackson, ¿es posible hablar con usted también en temas relacionados con el plebiscito? Sí, claro. Quizás con lo que tiene que ver con el llamado a participar, pero desde el punto de vista político quizás, porque hay varios temas que han salido a la agenda que tiene que ver con la presidencia, etcétera, y algunos convencionales ayer planteaban esto, que sí, que el gobierno, el ministerio tiene que estar presente, pero de alguna manera tenían algunas miradas distintas a que se haga esta especie de campaña. A ver, dejar bastante claro, nosotros nos hemos puesto a disposición de la convención para poder contribuir, entregar elementos para la fase final, que es la redacción de los transitorios. Hemos escuchado ayer también al vicepresidente de la convención explicando lo natural de un proceso de intersección entre una constitución que eventualmente puede terminar y la constitución que podría llegar a ser promulgada, y en ese tránsito, es decir, en los transitorios, los poderes constituidos podemos aportar elementos para que esa transición sea positiva, para que sea la mejor implementación posible. Y en eso nosotros nos hemos puesto a disposición de la Convención, así como otros poderes también del Estado, no solamente el Ejecutivo. Probablemente muchos poderes, incluso autónomos, podrán entregar ciertos elementos para que esa transición pueda ser efectiva. Y ahí estamos hablando de todos los órganos. Puede que entreguen elementos para que esa transición sea positiva. Estamos hablando desde el Poder Judicial, eventualmente hacia los sistemas de justicia, también el Congreso, también el Banco Central, también la Contraloría General de la República, probablemente quizás hasta CERVEL. O sea, todos los órganos constituidos probablemente tengan mucho que decir en la fase transitoria hacia una nueva Constitución. Por lo tanto, eso en ningún caso constituye ni campaña ni nada por el estilo, sino simplemente el deseo de que el proceso salga de la mejor manera posible, entregando los elementos que podamos tener desde el Ejecutivo para que esa transición sea correcta. Claro, es que es por el tema que desde un principio se ha dicho que claro, que el gobierno no puede ser imparcial respecto de lo que tiene que ver con el apruebo, porque incluso decían, nosotros fuimos parte de este movimiento, de esta opción, y tenemos claro, y todos tienen claro cuál es nuestra postura. Entonces, de alguna manera dicen que quizás públicamente, como gobierno no, pero entienden este tema de la presidencia, que en el día libre o la hora libre se puede hacer perfectamente, que es una lectura, por claro, supuesto, que muchos critican además. A ver, por supuesto que para nadie es misterio lo que nosotros hemos venido propiciando durante mucho tiempo,
Pero como gobierno a nosotros nos corresponde informar, invitar a las personas a participar informadas, a que el proceso se realice de la mejor forma posible. Para eso la mayoría de las competencias las tiene el CERVEL más que el gobierno, pero nosotros de manera institucional, por cierto, que no se toma una postura respecto al plebiscito. Nosotros podemos a título individual, por cierto, tener nuestras preferencias, pero eso es distinto al aparataje público, y en ese sentido la presidencia es algo que nosotros con lo que estamos comprometidos en materia institucional, lo que no exime a las personas de tener su propia opinión política, porque eso también es un derecho que todas las personas tienen. Ministro, yo lo quiero llevar a otro tema, pero que perdón, yo quiero agregar ciertas cosas que tienen que ver con las regulaciones de lo que es campaña y no es campaña, y de la propaganda, ¿ya? No constituye campaña electoral, ¿ya? Primero, en esta etapa donde se están discutiendo las normas que autoridades, ya sea de gobierno, del Parlamento o de otros organismos autónomos, opinen sobre esas normas, especialmente si son de competencia. Todos fuimos invitados a opinar en los organismos autónomos a la Convención. La Corte Suprema ha manifestado sus opiniones sobre las normas de nombramiento de los jueces, por poner un ejemplo. Eso no constituye campaña, ¿ya? Segundo, tampoco constituye campaña, y está expresamente puesto en la disposición transitoria 42ª de la Constitución, emitir opiniones personales, ¿ya? Por cualquiera de los medios, ¿ya? Una persona que opina sobre el proyecto de Constitución, y eso es antes de los 60 días de campaña y después de los 60 días de campaña, ya manifiesta su opinión por internet a través de un video, la manifiesta en una entrevista de ustedes, en la radio, en una carta al director de un medio de comunicación o en un programa de televisión. Esas son, en la medida que sea una opinión personal, ¿ya? Y obviamente que no sea pagada al medio, ¿ya? Eso es muy importante, no sea pagada al medio, no constituye propaganda. Y esta disposición que he citado en la Constitución lo dice expresamente, ¿ya? Ahora, para nosotros es campaña y publicidad que un ministro o un convencional o un parlamentario se pare en una esquina a repartir un volante que diga a favor del apruebo o a favor del rechazo. Eso, por ejemplo, no lo puede hacer ahora, hasta 60 días antes de la elección. Después de los 60 días lo puede hacer, pero en el caso de los funcionarios públicos, fuera de los horarios de trabajo, ¿ya? Entonces, eso es campaña, ¿ya? Y eso vale incluso para los convencionales, que tampoco pueden estar repartiendo volantes a favor de la prueba o del rechazo, ¿ya? Eso, aclarar la legislación ahí. Ministro, quería preguntarle, cortito, es por los camioneros. Si tienen alguna ya orden clara desde el gobierno, insisten entonces en cortar las carreteras. Bueno, desde el Ministerio del Interior, tanto la ministra como también el subsecretario han estado intensamente buscando asegurar a las personas en nuestro país el libre tránsito, tal como lo han dicho el subsecretario en este caso. No es lo mismo que se bloquee temporalmente una vía en algún espacio, en alguna comuna, alguna población, a que tengamos las principales vías donde se desplaza el alimento, donde se desplazan los combustibles, donde se desplazan muchas veces carros de emergencia entre una ciudad u otra, lo que constituye muchas veces un problema de seguridad nacional. Y por eso es que se ha dispuesto que aquellos que continúen con este bloqueo, después de haber abierto todas las instancias de diálogo, después de que el gobierno se ha juntado con los grandes gremios de transportistas por problemas que son legítimos, que han manifestado en materia de seguridad o en otro tipo de materias, una vez que incluso se han generado acuerdos y mesas de trabajo en torno a aquello, el gobierno ha dispuesto de aplicar todo el rigor de la ley para asegurarle a las personas el libre tránsito en el ejercicio de actividades económicas, de actividades, de emergencia, y por lo tanto este es un gobierno dialogante, un gobierno que escucha, pero también es un gobierno que va a hacer cumplir la ley. Pero en concreto, ¿cómo los van a sacar? Porque ya se anunció querellas, pero insisten. Entonces, en concreto, ¿qué van a hacer para entonces los que no quieran hacer caso y sigan cortando las vías? Bueno, se tendrán que despejar las vías y ahí el Ministerio del Interior dispondrá de las distintas acciones más ejecutivas para que esto ocurra. Por cierto, ahí hay que hacer un trabajo en colaboración con
con el Ministerio de Obras Públicas, que muchas veces son los que manejan las concesiones de las rutas, pero ahí hay un trabajo que ya está coordinado, mancomunado entre el Ministerio de Interior y también el Ministerio de Obras Públicas. Ministro, y otra pregunta tiene que ver con los retiros. Hay abogados constitucionalistas que dicen que si se quiere hacer los fondos inexpropiables tendría que aumentar el quórum de votación. ¿Esa es una noción que ustedes tienen como CEGEGOV? A ver, nosotros entendemos que hay distintos quórum en la Constitución. En el capítulo 3, que es el capítulo de los derechos, donde en el artículo 19, numeral 24, que es en el que ejerce propiedad, o también en el número 18, que es el de seguridad social, que es donde estamos introduciendo la modificación, para que puedan ser alterados requiere un quórum de 2/3. A diferencia de cuando existe una norma transitoria, que es cuando se regula a partir de los 3/5, que es como establece el propio capítulo 15 de la Constitución Política. Por lo tanto, nosotros creemos que, al menos desde la disposición que estamos presentando, una eventual modificación futura requeriría efectivamente los 2/3. Ministro, una pregunta con respecto a la reforma policial comprometida por el gobierno. ¿Eso va a requerir algún tipo de proyecto de ley que va a enviar o que ya envió el gobierno? Y si ya lo ha enviado, ¿cuándo va a ser eso? Porque hace 3 semanas yo le preguntaba al secretario Interior, dijo que iba a ser eso una prioridad dentro de las actividades legislativas que iba a presentar el gobierno con la ministra del Interior, Cristina Sichel. Si no puede un poquito detallar. Sí, bueno, sin duda que el generar una reforma en las policías requiere de modificaciones legales y también, por cierto, de otro tipo de modificaciones una vez que existan esas modificaciones legales, por cierto, de implementación. Pero esa es una agenda que estamos coordinando con el Ministerio del Interior. Todavía no hay una fecha clara porque se están también haciendo consultas para que este proceso pueda ser lo más expedito y lo más eficiente posible también en la tramitación legislativa, pero también luego en la implementación. Por lo tanto, apenas tengamos fechas y calendario respecto a esta materia, será informado en este caso por el propio Ministerio del Interior. Quiero preguntarle si están los votos, porque si se aumentan los quórum, ¿están entonces los votos? ¿Creen que puedan lograrlo? Porque el anterior estaba ese problema también. Bueno, eso es algo que no se puede tener certeza. Sería difícil responder binariamente si es que están o no están los votos, porque esa es una conversación que se tiene con el mundo parlamentario. Esta semana que viene probablemente se pueda volver a discutir y vamos a ver en la Comisión de Constitución cómo están los ánimos para un proyecto de esta naturaleza. Nosotros creemos que, si bien no hay ninguna disposición, ni en la actual Constitución, ni en el borrador de nueva Constitución, que esboce la expropiación de los fondos de trabajadores y trabajadoras. Nosotros así lo manifestamos cuando presentamos el proyecto. Es un proyecto que, aunque parezca redundante ante los ojos de toda la población, responde a una inquietud que ha surgido desde la ciudadanía producto de información que circula en las redes sociales. Por lo tanto, nosotros, en servicio a despejar esa duda, por más que creamos que pueda ser una norma algo redundante, esperamos que pueda tener el debate que corresponde en el Congreso y que se sancione democráticamente en el Parlamento. Muchas gracias. Bien, escuchábamos al ministro Giorgio Jackson en este punto de prensa. Está junto al presidente del Consejo Directivo de Cervel, Arturo Tagle, abordando varios temas de contingencia. Fundamentalmente, la actividad tiene que ver con el cambio de domicilio, pensando en el próximo plebiscito. Ya este proceso está en curso, vencen los plazos. Ese es el motivo del punto de prensa. Luego vamos a estar revisando qué es lo que planteó también el ministro respecto a otros temas de la contingencia en materia previsional, también respecto a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra de algunos cambios.